Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ejemplificar un caso en el cual tenemos un campo y dentro de él vamos a guardar una fecha y al mismo tiempo una hora. Por lo tanto, en este ejemplo vamos a seguir gestionando lo que son los tipos de datos date, ¿sí? Pero lo vamos a complementar ahora insertando lo que es la hora en el mismo campo de la fecha, ¿sí? Van a formar parte de un mismo campo, sin embargo a la hora de ser recuperados vamos a ser capaces de obtenerlos por separado. También vamos a ver cómo se insertan este tipo de datos que involucra una fecha y una hora de manera simultánea y también vamos a ejemplificar cómo se rescata por separado cada uno. El modelo es bien breve, son 3 tablas donde vamos a tener usuarios con datos. Los usuarios van a ser clasificados en tipos de usuario, que pueden ser admin u operador, y vamos a tener el historial de acciones que realiza cada usuario en un sistema X, ¿sí? Es bien pequeñito el modelo. Por lo tanto, vamos a necesitar de el SQL Developer. Pueden trabajar con el usuario System o pueden trabajar con cualquier otra cuenta que hayan creado previamente. Ya yo tengo esta cuenta que se llama usuario 111, así que voy a trabajar aquí. Para crear rápidamente las tablas junto con las inserciones, hay que utilizar el archivo de apoyo que dice actividad formato. Aquí están las tablas y están las inserciones, ¿sí? Así que copie todo el documento, control E, control C, ¿sí? Copie todo y péguelo acá en su developer. Ahí. Bien, si nos damos cuenta, tipos tiene número como PK, el ID del tipo, el nombre del tipo. Usuarios tiene una FK, tiene el ID de usuario, root, la password, el nombre de usuario, el apellido, la edad y la FK que me lleva al tipo de usuario. Mientras que la tabla historial tiene el ID de historial, tiene el mensaje del historial, el mensaje con la acción que realiza cada usuario, a eso se refiere. Tiene el FEC-IS del tipo date, la fecha en la cual se llevan a cabo las acciones de X usuario. Pero recuerde, dentro de ese date, acá, vamos a tener también la hora en la que se llevan a cabo las acciones, ¿sí? Fecha y hora por separado. Y tiene la FK del usuario para saber quién es el que realizó estas acciones, ¿sí? Así que pueden crear todas las tablas al tiro. Perfecto. Después vienen las inserciones de datos. En este modelo no hay valores nulos para trabajar, así que podemos llevar a cabo la inserción de forma corta, siempre y cuando se pueda. En el caso del tipo, vamos a tener el ID y el nombre. Ahí está. Luego, en el caso de los usuarios, tenemos los datos del usuario junto con la FK del tipo para saber qué tipo de usuario es, si es admin o si es operador. Listo. Y aquí viene lo interesante, miren, cómo se insertan los datos del tipo date cuando tú quieres plantear una fecha y una hora en particular. Tú quieres darla. Siempre que busquen ejemplos les va a aparecer el típico ejemplo donde tú indicas lo siguiente, mira, donde tú colocas sysdate. Al colocar sysdate, claro, te va a capturar la fecha y la hora del sistema, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando tú quieres, o cómo lo haces cuando tú quieres insertar no la fecha actual del sistema con la hora del sistema, sino que datos dados por ti? En ese caso tendrías que hacerlo de esta forma como yo lo planteo acá en el ejemplo, ¿ya? Colocas la PK de la tabla historial, el mensaje con la acción y luego viene el FEC-IS. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Mira, tienes que indicar lo siguiente. Vas a convertir a fecha el siguiente formato que tú vas a entregar, todo eso. ¿De qué se componen los parámetros que tú estás entregando? Mira, primero entregas la fecha. Aquí yo estoy planteando formato de día, mes y año. Y luego dentro de la misma cadena doy un espacio y coloco la hora. ¿Ve? Después planteo una coma y en el segundo parámetro
planteo el formato de cada uno de estos valores. Acá yo digo, oye, la fecha que estoy indicando se compone de día, mes y año. Mientras que esa hora que estoy planteando se compone de hora con formato de 24 horas, se compone de minutos y se compone de segundos. Así lo haces, o bueno, así es como yo suelo hacerlo. Después de plantear la fecha de la acción, el FEC-IS, después vendría la FK del usuario, que es un número normal. Ahí está, el número normal. Bien, entonces se analiza todas estas inserciones que estoy haciendo, en el caso de la fecha y la hora, todas las estoy haciendo de la misma manera. Coloco la PK del historial, el mensaje, la fecha y la hora en la que se realizó la acción. Si estuvieran por separados, bueno, ahí estaríamos hablando de otro caso y tendríamos que hacerlo de una forma similar, pero por separado. En cambio acá estoy insertando la fecha y la hora todo en un mismo campo. Bien, así que lo hacemos de esta forma. Día, mes y año, hora, minuto, segundo, coma, y acá le doy el formato. Día, mes y año, hora, minuto, segundo. Bien, así que eso. Tienen el formato para que lo analicen y lo practiquen las veces que estimen conveniente. Voy a insertar todos estos registros y luego verificamos el contenido de todas las tablas para ver si falta algo o no. Bien, son dos tipos de usuarios, perfecto. Son 3 usuarios, bien. Y son 16 acciones en el historial. ¿Bien? Ahora, cuando haces el select asterisco from historial, tú solamente vas a ver la fecha. Solo te va a salir la fecha. ¿Sí? La hora también la tienes ahí almacenada, pero para recuperarla tienes que aplicar una función de conversión, ¿ya? Que lo vamos a ver en un momento más. Pero con eso los datos ya estarían insertados correctamente. Vamos a realizar acciones sobre este modelo. Vamos a ir resolviendo una serie de peticiones que les coloqué acá, que son 8 peticiones bien breves para que podamos aplicar el contenido. Mira, la primera dice: liste root, nombre y apellido de los usuarios, además del nombre del tipo de usuario que asocia cada uno. Si ves el modelo, tú lo único que tienes que hacer es guiarte por lo que te dice el modelo y tienes que ir marcando los datos que estimes convenientes, todo lo que te indica, uno por uno. Necesitas root, nombre, apellido de los usuarios y también necesito el nombre del tipo, eso está acá, ahí. O sea, voy a necesitar dos tablas. Está la tabla usuarios y está la tabla tipos. Entonces tenemos que ver cuál es el campo en común. Y el campo en común es la FK. La FK me lleva a la PK. ¿Bien? Eso es lo que me están pidiendo. Ahora, cualquier otro tipo de detalle también debemos considerarlo. Pero en este caso, mira, creo que ahí ya tenemos todo lo necesario porque después del ordenamiento es simplemente utilizar como operador el descendente. ¿Ya? Y decimos, voy a seleccionar el root de los usuarios. También voy a mostrar el nombre y el apellido. APUSO. Ahí está, nombre y apellido. Y después el nombre del tipo, el nomTip. Y le vamos a colocar tipo. Voy a utilizar dos tablas. Voy a utilizar la tabla usuarios. Y después la tabla usuarios la voy a relacionar con la tabla tipos a través del campo en común. Entonces, junto a usuarios estoy uniendo tipos a través del campo en común, que sería la FK que está en usuarios, que me lleva a la PK que está en tipos. ¿Sí? Ejecutamos y obtenemos ese resultado. Bien.
Eso es. Bueno, aquí lo hice con inner join, pero perfectamente podría haberlo hecho con un equi-join, ya que en la relación que yo estoy generando acá no hay ningún campo null. Entonces no sería necesario hacerlo con left, tampoco sería necesario hacerlo con right. Opcionalmente se podría hacer con un equi-join, es decir, mencionar los dos campos acá, las dos tablas acá arriba, y después directamente relacionar. Y obtienes el mismo resultado. ¿Sí? No es necesario hacerlo de las dos formas, pero se puede hacer de las dos formas. ¿Ya? No lo hago ni con left ni con right join porque no hay null en la relación. No es necesario que le dé prioridad a una tabla o a otra. La siguiente petición, la número 2, dice liste todos los datos de la tabla historial, presentando la fecha y la hora por separado. Ya. Entonces hay una sola tabla involucrada. ¿Sí? Hay una sola tabla involucrada que es historial. Vamos a mostrar el ID, el mensaje, la fecha, la hora por separado y la FK del usuario. ¿Sí? Una pura tabla. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Mira. No me sirve colocar un select asterisco from historial. ¿Sí? Porque al hacer eso no voy a tener la posibilidad de separar campos de manera individual. ¿Sí? No voy a poder separarlo. Por lo tanto voy a tener que mencionar uno a uno. Necesito el ID del historial, coma. Después voy a colocar el mensaje, men is. Ahí está el mensaje. Después vamos a colocar la fecha solamente. La fecha está en fetchIs, lo estamos viendo, ¿cierto? Ya, y dentro de ese mismo campo fetchIs está la hora. Entonces yo digo, utilizando la función de conversión tochar, voy a tomar un elemento de la fecha y lo voy a convertir a texto. Y ahí le voy a dar el formato que yo necesito. Entonces digo, de la fecha, yo necesito extraer solamente lo que es la hora en formato de 24 horas. Después voy a mostrar los minutos y después voy a mostrar los segundos, que están todos acá en ese campo. Ahí le colocamos as hora. Y finalmente coloco la FK del usuario, el ID uso, FK usuarios. Ordene según ID de usuarios de manera ascendente. Ya, perfecto. Order by ID uso ASC. Ejecuto y mira, ahí soy capaz de obtener la fecha por un lado y la hora por otro lado, por separado. ¿Sí? Aunque hagas un select asterisco from, tú solamente veías la fecha. Aunque tú hayas insertado la hora, la fecha está dentro de ese elemento, dentro de ese campo, pero no se ve, a menos que tú le des este formato o un formato equivalente. ¿Sí? Los dos puntos se los inventé yo. Yo elegí el separador que quiero colocar. Pero el MI, el SS, el HH24, eso debe estar bien escrito. ¿Sí? El separador, eso se lo inventé yo. ¿Sí? Creo que al colocar dos puntos se logra apreciar bien o se logra entender que es realmente una hora. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que el usuario 1, ¿quién es el usuario 1? ¿Ya? Don Juan, el usuario 1, a las 9:24 minutos actualizó su perfil. Don Juan a las 8:05 minutos inició sesión. ¿Sí? Mira, también es posible hacer lo siguiente. Si se da cuenta, yo estoy ordenando según la FK del usuario. ¿Ok? Ya, pero tú también podrías ordenar por hora. Podríamos colocar coma. Una vez que lo ordenes por usuario, ordénalo también por hora. Le coloco el alias y mira lo que va a pasar.
ejecutas y te lo ordena por hora. O sea, te ordenó por la FK de usuario ascendente y también te ordenó por hora, para que quedara un orden cronológico. De esa forma me es más fácil hacer la lectura del historial. ¿Ves? A las 8:05 inició sesión, a las 8:18 comprueba el stock, a las 8:42 realiza X acción, y así con cada uno de los usuarios. Bien, guardamos los cambios. Bueno, esto no me lo piden, pero se los muestro, me pareció interesante, así que se los menciono ahí como un extra. Siguiente petición. Pueden guardar ahí sus avances. Ya. Siguiente petición. Dice, liste el historial con las acciones realizadas del usuario con categoría admin. Al ver el modelo, hay un solo usuario con categoría admin. El 1 es admin, acá. La Doris es admin, o sea, tenemos que referirnos a ese registro con categoría admin, mostrando además la fecha y la hora de las acciones. Entonces hay que mostrar los mensajes, hay que mostrar la fecha, hay que mostrar la hora, pero del usuario que sea admin. Yo sé que el usuario admin es Doris, es la número 3. Pero ¿qué pasa si el día de mañana llegase a haber más de un admin? En ese caso yo no va a ser suficiente con que yo me refiera a la pura Doris, ¿sí? Entonces va a ser necesario que de alguna manera ocupemos ese valor en la condición, ese valor del IDTIP. Y para lograrlo vamos a tener que relacionar la tabla del historial con la tabla de usuarios. ¿Sí? Una vez que la relacionemos, vamos a utilizar ese campo como condición. ¿Cómo quedaría la número 3? Decimos, voy a seleccionar los mensajes del historial, coma, también quiero que me salga la fecha y la hora. Recuerde que si coloque FEC-IS, solo le va a salir la fecha. Pero para poder obtener la hora que está dentro de ese mismo campo, utilizas una función de conversión, donde dices que la fecha del historial la vas a convertir en texto con el siguiente formato. Tú lo que vas a recuperar es la hora con formato de 24 horas, vas a mostrar los minutos, vas a mostrar los segundos. Ahí está. Esos son los datos que hay que mostrar. ¿Cuál es la tabla que está involucrada? Historial y además usuarios. Entonces, junto a historial, vamos a relacionar usuarios a través del campo en común. Historial tiene la FK. Historial.idUSU igual usuarios.idUSU. Si lo pruebas hasta ahí, debería funcionar. Ya, ahí está funcionando. Después dice, ordene según la hora y de manera descendente. Ordenamos según la hora y de manera descendente. Ya, ahí está. Quedan todos los mensajes mezclados, entonces es aquí donde usted podría tomar la decisión de plantear un segundo criterio de ordenamiento. ¿Ya? Pero con esto estaríamos cumpliendo con la actividad. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta colocar la condición para referirnos a la categoría admin, porque aquí me están saliendo todos. ¿Sí? Así que una vez que relacioné las tablas, planteo la condición del IDTIP. IDTIP 1. Así que después de haber relacionado, coloco ahí el IDTIP 1. O sea, si llegase a haber más de un usuario admin, veríamos las acciones de todo. De todos esos admin. Pero acá admin hay una sola por ahora, creo que era la Doris. ¿Sí? Entonces a ella me estoy refiriendo.
al usuario con tipo 1. ¿Podríamos habernos referido a Doris utilizando su ID de usuario 3? Sí, podríamos haberlo hecho. Ya, pero ¿qué pasa si hay varios admins después? Tendríamos que empezar a nombrarlos todos uno a uno. Entonces, por esa razón, mejor me referí al tipo, que era lo que me planteaba el caso. Recuerden que también podemos mejorar esto acortando los nombres de las tablas. Podríamos decir, me voy a referir a historial con el nombre H. Y me voy a referir a usuarios con el nombre U. Entonces, en vez de escribir historial.idUso, coloco H.idUso. Y en vez de escribir usuarios.idUso, coloco U. Y ahí acortan los nombres y va... Bueno, no es que se acorte mucho, pero es una herramienta que puede servir de utilidad cuando haya muchas tablas involucradas en una instrucción y con nombres muy largos. Bien, más o menos así quedaría entonces esta tercera petición. Siguiente petición, número 4. Liste las acciones del historial que hayan sido realizadas desde las 9:20 en adelante. O sea, voy a tener que utilizar como condición una hora. Y como me dice de las 9:20 en adelante, vamos a incluirla. O sea, mayor o igual a las 9:20. ¿Sí? Hay una sola tabla involucrada que es historial. Me parece que es historial. No me dice cuáles datos, solamente me habla de las acciones. ¿Ya? Solo me habla de las acciones. Ahí. Desde las 9:20, a ver. ¿Cuáles serían desde las 9:20? Ese sería uno. Ahí sería otro. Ese también. Serían esos registros que marqué. Esos cumplen con la condición. Debería mostrarme entonces 6. Esos 6 mensajes. Así que decimos, voy a mostrar los mensajes que están en el historial. Mensajes de acción. Lo voy a poner. Y eso está en la tabla historial. Siempre pruebe la base. Ya, esa va a ser la base. Hay una sola tabla. Ya, esa va a ser la base. Me salen todos los mensajes. Ya, necesito entonces extraer la hora. Y esa hora la voy a tener que usar como condición. ¿Ok? La hora, mira. Acá. La hora está dentro del fetch_is. Entonces tengo que extraerla. Tengo que decir to-char. Lo que hemos hecho hace un rato. To-char. Voy a extraer la fecha del historial. O sea, desde la fecha voy a extraer la hora con sus minutos y sus segundos. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú extraes la hora, esa hora se convierte en tipo de cadena. Entonces, si es una cadena, no puedes decirle mayor o igual a algo. Porque es un texto. No puedes decir un texto mayor o igual o menor o igual a algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que logro recuperar la hora con formato de 24 horas, entiendo que esa recuperación está en forma de texto. Entonces, ese texto lo voy a convertir en tipo date. ToDate, coma, HH24 minutos segundos. Ahora es una hora, valga la redundancia, es una hora. Y al ser una hora, la hora es de tipo date, ¿sí? La hora es compatible con el campo. Ahora sí podemos decir mayor o igual a algo. Por supuesto, X lo puse para que, para que tuviese algo, pero ahora lo vamos a cambiar. ¿Ya? ¿Con qué tenemos que compararlo?
tenemos que compararlo con las 9:20. Bien, así que en nuestro trabajo, decir que una hora del tipo date la voy a comparar con otra hora del tipo date. ¿Con cuál hora la voy a comparar? Con las 9:20, coma, hora, minuto, segundo. Pero no queda muy bien, lo voy a dejar acá abajo. Bien, ahí estoy comparando la hora que está en el campo con otra hora que son las 9:20. Si ejecuto hasta ese punto, me salen los 6 registros que yo más o menos había marcado. Me salen los 6 registros que marqué. ¿Dónde está lo complejo de esta petición? Que oye, es cortita cuando tú la haces, pero ¿dónde está lo complejo? En entender qué es lo que obtienes como resultado de función. Bien, la fecha tiene la fecha y el fetch_is tiene la fecha y la hora. Entonces yo recuperé la hora solamente. Pero al recuperarla, me queda en formato de texto. Ya, ese formato de texto lo convertí en tipo date. Sigue siendo una hora, pero ahora es del tipo date. Y por lo tanto, al ser del tipo date, yo puedo comparar esa hora con otra hora que tenga el mismo formato, por supuesto. Entonces ahí estoy comparando las horas para que sean mayores o iguales a las 9:20. ¿Qué falta? Dice ordene según la hora y de manera ascendente. Ya, en este caso, mira, para que tú ordenes según la hora tienes que haberla mencionado en los campos. Tú no puedes ordenar por un campo que no hayas colocado en tu select. Así que si quieres ordenar según la hora, necesitamos mostrar la hora. Tenemos que mostrarla. Así que, coma, tochar, fetch_is, 24 minutos segundo. Ahí mencioné la hora. Por lo tanto, en este momento ahora soy capaz de ordenar según la hora. Recién, order by, hora, ASC. Bien, ahí ordené según la hora. Sí, no me piden saber quién hizo las acciones, así que la consulta llegaría hasta este punto más o menos. ¿Sí? Eso es. Por supuesto, si tú quisieras saber quién hizo las acciones, ahí tendrías que empezar a relacionar. ¿Sí? Tendrías que relacionar historial con usuarios para poder mostrar el nombre del usuario que hizo esto o el root del usuario que hizo la acción. ¿Ya? Pero bueno, no es algo que me piden, así que lo dejamos hasta ahí, pero se podría hacer. ¿Ya? Lo dejo hasta ahí. Guarden ahí los cambios porque el developer en algún momento se podría pegar. La siguiente petición dice: liste las acciones del historial que hayan sido realizadas entre las 9 y las 9:25. O sea, vamos a hacer algo similar a la número 4. Voy a copiar la número 4. ¿Sí? Voy a copiar la número 4. ¿Ya? Pero la diferencia que tiene esta petición con la otra es que aquí vamos a agregar una segunda condición. ¿Sí? Entre las 9 y las 9:25. Entonces tengo que decir, muestra los mensajes. Ya, voy a aprovechar de mostrar la hora porque la copié y la pegué. Usando la tabla historial, todo es lo mismo. Pero aquí viene el cambio. Yo le digo donde la hora sea mayor o igual a las 9. ¿Sí? Que la hora sea mayor o igual a las 9. Y además, que la hora sea menor o igual a las 9:25.
Entonces ahí puedes ir agregando más condiciones. Por supuesto, el resultado que obtienes se amplía, ya que tienes más datos involucrados. ¿Sí? Desde las 9 hasta las 9:25. Ahí estamos abarcando. También es posible hacer la misma petición, pero con un between. ¿Sí? Porque tengo un rango. Mayor o igual a, menor o igual a otra cosa. También podrías hacerlo con un between. ¿Ya? Y quedaría más o menos así, mira. Voy a copiarlo. Ahí me salté unos espacios para que no se confundan, ¿ya? Pero ¿cómo quedaría con between? Sería lo mismo, solo que dirías la fecha, después escribirías between, o sea, entre las 9 y las 9:25. Ahí. También te queda de esa forma. Entonces estás comparando tu hora con todo lo que está desde las 9 hasta las 9:25. Esa sería otra forma de lograr el mismo resultado. ¿Sí? Between es lo mismo que decir mayor o igual a, menor o igual a otra cosa. ¿Sí? Entre las 9 y las 9:25. También funcionaría. Es válido hacerlo así. La siguiente petición liste las acciones realizadas por los usuarios. ¿Ya? Las acciones son los mensajes realizadas por los usuarios, indicando la cantidad de caracteres de dichas acciones. Bien, para la cantidad de caracteres hay que utilizar length. Me parece que hay que utilizar length. Presente los mensajes con letras mayúsculas y reemplácelas con la letra A. Ya, estos son puros cambios que le vamos a hacer, así que armemos la base. La base sería mostrar los mensajes del historial. ¿Sí? Esa sería la base. También tenemos que indicar la cantidad de caracteres, es decir, junto al mensaje vamos a colocar la cantidad de caracteres. Length. ¿Cuántos caracteres tienen los mensajes? Ya tiene 13, tiene 13, tiene 14, tiene 27, tiene 20, tiene 13. ¿Sí? Eso es. Coloquémoslo acá, que estos son los mensajes. Y acá le vamos a colocar cantidad de caracteres. Y ahí estamos cumpliendo con la primera parte. Después dice, presente los mensajes con letras minúsculas y reemplace la letra A minúscula por la expresión asterisco A, asterisco. Ya. Para hacer el reemplazo de un valor por otro, tenemos que encerrar el campo que tiene el contenido que queremos y utilizar la función replace. O sea, vamos a reemplazar desde este campo las letras A en minúscula. Pero si te fijas, está en mayúscula. Entonces, antes de reemplazar, tengo que convertir en minúscula. Y para ello usamos lower. Una vez que está convertido en minúscula, ahora sí yo voy a reemplazar. Y le digo, ¿sabes qué? Las letras A en minúscula, reemplázalas por asterisco A asterisco. Ahí se hace el cambio, ¿ves? Convertí todo a minúscula. Y una vez que lo convertí a minúscula, le digo, si hay alguna A minúscula, reemplázala por asterisco A asterisco. Y ahí me hace el cambio.
¿cierto? Siempre analizas de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Después dice... presente los mensajes para cada unidad. Ordena los resultados según la cantidad de caracteres y de manera descendente. Ya. Ahí está. ¿Sí? Ahí empieza a tomar forma. ¿Sí? Con eso es. Con eso estaría listo. A ver, ¿cómo se podría mejorar? Bueno, esto ya no me lo dicen, pero podríamos mejorarlo si consideráramos que cada asterisco viene siendo un carácter nuevo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, acá me dice que hay 13. Inicia sesión dice que tiene 13 caracteres. Pero si empiezas a contar, el haber incluido esos asteriscos ya te da un resultado diferente. No te dice que hay 15, te dice que hay 13, cuando deberían haber más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el espacio también 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Debería decirme que hay 15. Si tú quisieras considerar que los asteriscos también formen parte de este conteo, ¿sí? Que oye, en este caso no me lo piden, pero se lo explico por si en algún momento se los piden. ¿Ya? ¿Qué habría que hacer? Habría que no utilizar el men-is como nutriente del len. Habría que utilizar como nutriente del len todo eso. Es decir, el mensaje en minúscula con los asteriscos va a ser el nutriente del len. De ahí tú podrías obtener la cantidad de caracteres, pero considerando el conteo de los asteriscos, pues ¿ves? Inicia sesión 15 caracteres porque hay 2 asteriscos. Acá me salía creo que 34 o algo así. O 30 y algo me salía. ¿Ya? Ahora me dice que hay 40 caracteres. ¿Sí? Se podría hacer así. Entonces tú puedes usar el resultado de una función como nutriente de otra. ¿Bien? Se podría usar como nutriente de otra. Ya voy a dejarlo así. Recuerde que cuando tiene esta estructura de anidamiento de funciones, usted tiene que analizar de adentro hacia afuera para entender lo que va a hacer o el cambio que va a realizar cada una de las funciones involucradas. Después tenemos la función 7. Dice liste root, nombre, apellido y la contraseña de los usuarios. Root, nombre, apellido y la contraseña de los usuarios, la password. Sin embargo, de la contraseña solo muestre los últimos 3 dígitos, mientras que los primeros 3 ocúltelos con asteriscos. Entonces se tienen que ver solamente los primeros 3, o sea, los últimos 3 se tienen que ver. Los primeros 3 no se van a ver. Además, nombre y apellido deben aparecer juntos, concatenados. Ordene los resultados según la contraseña y de manera ascendente. Ya. Vamos a listar el root de los usuarios. También quiero que me salga el nombre del usuario y lo voy a concatenar con un espacio en blanco, y el siguiente espacio en blanco lo voy a concatenar con el apellido para que me salgan juntos pero separados por un pequeño espacio. Usuarios. También hay que mostrar la contraseña. Contraseña. Todo eso está en la tabla usuarios.
y vamos a ordenar según la contraseña de manera ascendente. Ya, esa sería la base. Esa sería la base. Pero por supuesto hay que mejorar el tema de la contraseña. No vamos a hacer que se vea directamente, sino que vamos a enmascararla utilizando una función que es de relleno. Vamos a utilizar el lpad para rellenar hacia la izquierda. Y además la vamos a combinar con el substring, con el substr, para extraer parte de la contraseña. O sea, yo no quiero que me salga toda la clave. Quiero que me salgan los últimos 3. Entonces acá en el pass, usted tiene que hacer lo siguiente primero. Va a utilizar substr. Te vas a ubicar en la posición -1, -2, en la posición -3. Te ubicas en la posición -3. Porque quieres recuperar los últimos 3. -1, -2, -3. De derecha a izquierda te ubicas en ese 1. -1, -2, -3. Te ubicas en ese 4. -1, -2, -3. Te ubicas en ese 3. Y de ahí en adelante capturas hacia la derecha. Entonces no te va a salir la clave completa, te van a salir los últimos 3 solamente. ¿Sí? Te van a salir los últimos 3 dígitos solamente. Entonces el resultado de haber extraído los últimos 3 caracteres lo voy a combinar con el lpad. Voy a rellenar hacia la izquierda. Lpad. ¿Con qué vas a rellenar hacia la izquierda? Mira. Son 3 asteriscos. A ver, claro. 3 dígitos. Claro, son 3 asteriscos porque hay que ocultar los primeros 3 dígitos. Son 3 asteriscos. Entonces, normalmente uno diría, voy a rellenar hacia la izquierda con 3 asteriscos. Normalmente uno haría algo así. ¿Sí? El resultado del substr, que son 3 caracteres de cada cadena, de cada contraseña, lo voy a rellenar hacia la izquierda con 3 asteriscos. Pero si tú colocas el 3, esos asteriscos van a quedar tapados por la clave, no se van a ver. Si tú dices 4, perdón, ahí, coma. Si tú dices 4, te van a salir 4. Pero hay 3 que van a quedar debajo de la numeración, no se van a ver. Si tú dices 5, vas a colocar los 5 asteriscos, pero hay 3 que no se van a ver. Por lo tanto, en este caso puntual, yo necesitaría colocar un 6 para que se produzcan los 3 asteriscos hacia la izquierda. Deberíamos hacer algo así, más o menos. ¿Ves? De la contraseña solo muestro los últimos 3 dígitos o caracteres. Y luego hacia la izquierda, lpad, yo voy a rellenar con puros asteriscos. ¿Cuántos asteriscos? Coloco 6. Ya, pero no se ven 6. Sí, lo que pasa es que hay 3 que van a estar detrás de los caracteres. Hay 3 que me los va a estar tapando el contenido. Por eso coloqué 6, para que solo se terminen viendo 3 al final. Así que ahí rellenamos hacia la izquierda con lpad. ¿Sí? Podría quedar más o menos así. Este sería el resultado, o al menos una forma de cómo yo lo haría. Y con eso terminarían las peticiones, porque ya la 8 es simplemente borrar el modelo. Borramos las tablas, drop table, historial, drop table, usuarios y drop table, tipos. ¿Ya? Y con eso borran las tablas. Perdón. Usuarios, tipos. Ahí sí. Y con eso ya borran las tablas. Bien, ahí ya no queda ninguna. Bien, el objetivo de esta actividad entonces era gestionar las fechas, gestionar las horas y aplicar funciones, funciones de una fila, como el lpad, el length,
el substr. Aunque lo que más me importaba de este caso en realidad era ejemplificar el manejo de la hora y la fecha cuando ambas están en un mismo campo. ¿Ya? Porque si buscan en internet, chiquillos, la mayoría de los ejemplos que les van a salir siempre son con el sysdate. Y claro, con el sysdate insertan la fecha y la hora, pero del sistema. Entonces, con este ejemplo, yo quería mostrarles cómo lo haces. Si tú quieres insertar un formato parecido, pero con fechas dadas por ti y por horas dadas por ti. Entonces lo harías más o menos así. Bien. Analicen el script, practíquenlo, creen sus propias peticiones, ¿sí? Y mientras más veces practiquen este tipo de estructura, más fácil va a ser para ustedes después el comprender el resto del contenido. Bien, eso, ojalá se esté entendiendo.